Antes que empecemos, gracias por la invitación. Hay algunos de ustedes que yo no conozco, así que me presento. Yo soy Patricio y hice una compilación que quedó en un libro, y este tema es las cesis. Esta compilación reúne todo lo que Silo dijo oficialmente sobre las cesis. Oficialmente significa que está escrito, ¿no? Es decir, no es de que una persona le dijo tal, no. Esto es lo que está publicado por él, ¿no? Así que ese es lo que vamos a hacer. Lo segundo es que la idea es que esto sea un conversatorio. Es decir, vamos a ir viendo los temas despacito, y cuando vayan surgiendo comentarios, preguntas, de la cual podemos todos participar, bienvenido. Es decir, no tendrá el estilo de la charla tradicional, en que solamente habla una persona. Obviamente que para referirse al libro sería bueno que la mayoría creo que lo han visto en algún momento, y si no, se pueden familiarizar con él, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando hagan preguntas, háganla fuerte, porque soy un poquito sordo. ¿Ya? Parte de la edad. ¿Ah? No soy el único. ¿Sí? Así. Vamos a empezar por lo siguiente. Este libro, que estamos hablando acá, reúne reuniones que tuvo Silo del 2002 y que se llamaban en ese tiempo apuntes de escuela. En el 2006 estas reuniones continúan con él, y también empieza la formación de otro tipo de cosas, por lo tanto pasan a llamarse actas de escuela. Actas, que tiene ese nombre obviamente, que significa que es lo que oficialmente se dio en esa reunión, ¿no? Así que estamos hablando de un periodo 2002-2010, más o menos. Vamos viendo. Algunos de ustedes, me imagino, habrán hecho las disciplinas o sabrán sobre las disciplinas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las disciplinas y las cesis? No es una continuación. Es decir, tú no haces las disciplinas para ocuparlas como método para hacer las cesis. Son dos procesos diferentes. Aunque tú puedas tener elementos de las cesis, pasos importantes para ocupar las cesis, sí. Sobre todo los últimos pasos, 10, 11, 12. ¿No? Pero la relación que estamos nosotros viendo acá es una relación independiente. El punto de vista que tendremos hoy es el estudio de las cesis señalado por Silo. Es decir, no estudiaremos mi interpretación o mi experiencia sobre las cesis. Eso se puede hacer en otra oportunidad, cuando todo el mundo quiera
compartir sus experiencias sobre las cesis. Pero aquí va a ser más bien una cosa de estudio. Entonces vamos a estudiar al autor. Ese es principalmente el punto de vista. ¿Ah? También en este punto de vista la cesis puede verse bajo diferentes segmentos si uno quisiera. Vale decir, la cesis propiamente tal, procedimientos, lo que uno hace, lo que no hace. Pero también tiene un aspecto cultural. La cesis no es solamente un fenómeno que aparece hoy, sino que está en la historia del ser humano. Y en diferentes culturas, en diferentes momentos, aparecen los rastros de todos intentos y trabajos sobre la cesis. Hoy probablemente no alcancemos a ver eso. Y también hay un elemento histórico, aparte del cultural. La historia del ser humano está relacionada de alguna forma con la historia de la cesis. En diferentes momentos de la historia se hicieron trabajos e intentos muy válidos que se pueden rescatar. Probablemente en esta reunión no alcancemos a verlo, ¿no? Pero en el libro están y en una segunda o tercera reunión se puede ver, ¿no? Vamos viendo. Hasta el momento vamos bien. Sí. Pero yo tengo una pregunta. Tú dices que la cesis no es la continuidad después de la disciplina. Pero ¿por qué se entrega la cesis después que no termina la disciplina? Claro, no es continuidad en el sentido de que utiliza los mismos procedimientos, ¿no? Dijéramos, tú vas, supongamos, a la escuela secundaria y luego irás a la universidad. Vas a utilizar elementos que aprendiste en secundaria para ocuparlo en la universidad, como estilos de trabajo, estudios, etc. Pero los temas van a ser otros. A eso me refiero. Disculpa, pero claro, ahí me quedé pensando en lo que acabas de decir anteriormente, que la cesis es parte de la historia, o sea, la historia del ser humano. Entonces, obviamente que en toda esa etapa del ser humano no hubo disciplina, quizás Claro. por ahí podrá pensarse que la cesis es algo más permanente y no Claro. continúa de la disciplina, ¿no? Y la pregunta es, Eso, o sea, la cesis es parte de la historia del ser humano, ¿es así? claro. Bueno, en diferentes etapas, supongamos el siglo XV, siglo XIII, etc., se usaban diferentes formas, ¿no? Sería un poquito largo empezar a denunciarlas, pero estas formas, por ejemplo, se daban en los monasterios, de los monasterios griegos, ¿no? Entonces iba la gente allí y trabajaban con ciertos procedimientos que quizás no tienen el mismo perfil de lo que tienen las disciplinas nuestras de hoy, pero sí tienen la misma intención, que es prepararte para la búsqueda de nuevas realidades. En el fondo la cesis es la búsqueda de una nueva realidad. Tú tienes la realidad cotidiana
la de todos los días, que puede ser a veces bien chatita, siempre la cosa. Pero tú tienes algo más, tú dices, no, hay algo más. Y ese es la ascesis. La misma palabra ascesis viene de ascenso. Ascenso como si fuera una escalera. Es decir, subes por pasos, buscando hasta dónde te puede llevar tu interés para ver diferentes realidades. Se puede decir realidades quizás místicas, porque las ascesis en el fondo son místicas, también las disciplinas. ¿Por qué se dice mística? Porque no es cotidiano más que nada, ¿no? Es diferente a ir a la oficina, es diferente a tomar el metro, es diferente a cocinar, ¿no? Cuando tú mencionas que la ascesis tiene una correlación con la historia del ser humano, y además parte acá, y también la convocatoria es la ascesis según siglo. Lo que yo puedo deducir es que el negro, observando distintos tipos de ascesis, él de alguna forma adquiere cierta metodología distinto, quizá, o buscando el mismo camino, pero algo más personal, ¿no? Entonces, este tema de la ascesis de siglo tendrá un procedimiento específico que él siguió. Así es. Tú lo has dicho. Es así. Perdona, pero ese procedimiento no necesariamente tenemos todos que seguir el mismo procedimiento. No necesariamente. Tenemos todos que seguir el mismo procedimiento. Ah, claro, eso es una muy buena pregunta. Claro, la mía no. Claramente. Pero que por qué no. Pero me dio pie para eso. Esa es una muy buena pregunta. Porque la ascesis es profundamente personal. Aunque tú intercambies con gente que está haciendo la ascesis, en el fondo es tu proceso. Y tu proceso tiene matices y características que son propias a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón. No hay un proceso estándar, por así decir. ¿Ah? Lo que es muy interesante además porque te da mucha libertad. ¿Ah? Uno sabe por dónde llevar el camino, que puede ser diferente al de otra persona, ¿no? Así que sí. ¿Cómo hace uno para entrar en el camino de la ascesis? Uno dice, bueno, ok, me interesa el tema, ¿cómo hago? ¿Ya? Y entonces viene un elemento que es un elemento de apoyo fundamental, que es el estilo de vida. Entonces, uno dice, bien, un estilo de vida en general, donde tú el del deportista, es un estilo de vida, ¿no? Se levanta súper temprano, sale a correr, hace su ejercicio, tiene una dieta especial, se acuesta más temprano, etc. Tiene un estilo de vida, ¿no? Así que la palabra de estilo de vida en general no ofrece ninguna dificultad en comprender. Pero ¿cuál es el estilo de vida que está relacionado con la ascesis? Entonces, ahí
uno empieza a decir bien, el estilo de vida es como un centro. Entonces, yo llevo al centro de mis actividades un objetivo, un interés, una afectividad, que hace que mis actividades giren alrededor de este estilo de vida de centro. Es decir, cosas que me acercan a la cesis, cosas que me alejan de la cesis, ahora están en juego. Entonces uno dice, por ejemplo, dice, yo quiero hacer ascesis. Y bueno, ¿cómo sería el estilo de vida desde el punto de vista de los centros? Por ejemplo, ¿cómo pienso? Soy una persona que divaga mucho, que piensa más bien catastróficamente, sin mucho, dijéramos, rigurosidad, por ejemplo. Digo, estilo de vida de ese centro no es muy interesante. O, desde el punto de vista emotivo, mucha negatividad, mucha confrontación, mucha agresividad. O uno dice, no, eso para la cesis no va mucho. También puede ser con tu motricidad, las cosas que tú haces. Entonces tú empiezas a ver que para llevar un estilo de vida tienes que empezar poco a poco a modificar de acuerdo a lo que tú quieres. No hay regla, nadie te dice tú tienes que hacer esto. Sino que uno dice, yo si quiero entrar en la cesis debería pensar diferente, más positivamente. Debería preocuparme motrizmente de hacer cosas relacionadas con la cesis. Entonces el estilo de vida es aquello que te da un piso para llevar adelante tu objetivo. Sabemos que la cesis es la posibilidad de ver otras realidades, más allá de lo cotidiano. No son las alucinaciones, no son ese tipo de cosas, sino que simplemente algo más elevado. Por lo general se dice que la cesis te lleva por un camino. Este camino que vas haciendo, que se centra en un estilo de vida, tiene que estar guiado por un interés propio que se llama propósito, ¿no? Ustedes seguramente se han dado cuenta que en las películas, en los libros, siempre hay diálogos que son diálogos existenciales, ¿cierto? En cuando se dice, bueno, pero ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Ah? Porque pareciera como que tu vida va para allá, después para acá, para la izquierda, para la derecha, vuelves, ¿no? Y eso es
justamente lo que uno tiene que clarificar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Tengo propósito? ¿O no tengo propósito? ¿O mi propósito es muy débil? ¿No? Entonces en un momento digo, yo creo que debería meditar, hacer experiencias, estudiar, etc. Y no lo hago mucho. Y lo hago mucho porque mi propósito no está bien clarificado. El propósito no se basa en la fe. ¿Y por qué no se basa en la fe? Porque la fe trae también la duda. Y la duda te chupa tu energía. Entonces el día lunes quieres hacer algo y el martes tú dices, no, estoy medio cansado, creo que lo voy a dejar para más adelante. ¿Ah? Y se dudó. Haré esto, haré lo otro. Entonces el propósito no se basa sobre lo que uno quiere hacer, pero más que nada en una afectividad. Afectividad es el motor emotivo. Yo quiero hacer esto. ¿Ah? Yo quiero hacer esto. Esa es. ¿Ah? Entonces es tuyo, personal, tú decides. ¿Ah? ¿Y cómo lo hago? Con tanta interrupción y distracción que tenemos todos los días. Porque tú dices, yo quiero hacer la tesis 8:15 de la mañana, 8:30 vas saliendo al trabajo, en el metro te aplastan, ¿ah? Llegas a tu trabajo y casi no te saludan, ¿no? Y tienes más trabajo de lo que tendrías que tener, y te pagan mal, entonces te van pasando las cosas del mundo, ¿no? Entonces si uno no tiene una afectividad y un centro, diga, no importa, yo sigo con lo mío. Mi propósito es hacer ascesis. Y para eso mi estilo de vida, y para eso mi centro, y contra viento marea, sigo adelante. Pero eso lo hace solamente porque tienes afectividad, como pasa con el amor. Hay amores que son medio complicados, están lejos, hay muchas cosas y uno le da, porque es lo que uno quiere. Entonces no tiene nada de diferente, excepto de que este propósito es un propósito para ver otra realidad, para sentir, experimentar, pensar de forma diferente. También uno se dirá entonces, bueno, ok, perfecto, estoy clarito, hay que tener un propósito, estoy con todas las ganas y va con lo que yo quiero hacer y mi estilo de vida lo puedo ir manejando, ¿no? De tal forma que me acerque a las tesis. Entonces digo, ¿y cómo hago ahora? Entonces viene el procedimiento. Y el procedimiento tiene un elemento que se llama la entrada. La entrada es como una puerta, ¿no? Y para abrir la puerta necesitas lo anterior, tu estilo de vida y tu propósito. Y la entrada es abrir esa puerta que te lleva a una experiencia diferente. Ahí vamos bien, ¿cierto? Sí.
¿Por qué o cuál es la necesidad del ser humano de querer entrar o buscar estos estados profundos, esta realidad distinta? ¿Por qué el ser humano tiene necesidad de buscar algo profundo? Claro. Otra pregunta. Interesante. Ajá. Claro, en diferentes momentos el ser humano ha buscado con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, en las culturas nativas, indios nativos, hay muchos rituales que tienen que ver con la entrada. Muchos de ellos tienen que ver con la entrada. Como que dijeran, todo bien, pero tenemos que pasar esa puerta. Como que también, ¿puedes pensarlo? Como que también a veces tu vida cotidiana es como tan fome, porque no tenemos eso, ¿no? Entonces como que tú buscas algo diferente, ¿no? Entonces tratas de buscar algo más profundo, algo más, una experiencia que no sea ir a comprar el pan, ¿cachai? Son como esas necesidades que uno a veces tiene de quebrar con... Porque muchas veces uno se pregunta por qué estoy aquí. ¿Y por qué nací en esta época y no en otra época? ¿Y por qué no? Claro, entonces te empiezas a cuestionar tantas cosas que necesitas otro tipo de experiencia. Y la CESI te puede llevar a ese otro tipo de... A mí se me imaginaba que cada uno de nosotros lo tiene como en su ADN, como que viene de la historia y que tenemos como, no quiero decir obligación, sino como buscar esa posibilidad de poder sacarlo o descubrirlo dentro de uno, porque uno lo lleva. Puede ser porque Claro. es lo que te da plenitud. Claro. Es como, Te hace sentir pleno. como buscar algo que le dé sentido a esto, o sea, como responder a eso. Esto, como que empieza a uno a sentir que no tiene mucho sentido, entonces a lo mejor necesita buscar algo más que sí tenga sentido. También yo siento que el sentido se muestra a lo largo de la vida uno, o cuando uno es niño, tiene experiencias extraordinarias que no sabes dónde clasificarlas. Te pasan cosas motivables, especiales, hermosas, y eso en alguna parte te va quedando grabado. Entonces desarrolláis más o menos la sensibilidad para captar esas experiencias que están a cada rato afuera. Yo creo que también esa es una razón, porque de repente uno tiene una experiencia muy significativa en la vida y te queda ahí y empezás a buscar. ¿De qué se trató esto? O quizás será que es algo inherente, que está ahí, que no lo vemos, en algún minuto aflora. Entonces viene esta cosa de la conciencia, ¿no? Acto objeto. Está ahí y conciencia te dice ya, vaya, vaya. Puede ser por ahí también. Te puedo añadir algo, que hay un historiador que se llama Arnold Toynbee, muy conocido, uno de los 5 o 6 historiadores más importantes mundiales, ¿no? Y hay un libro que él escribió que se llama Más allá de la muerte, o La vía más allá de la muerte. Y es muy curioso porque
él va a un lugar de que habían descubierto hallazgos de miles de años de atrás de un ser humano que está enterrado en una cueva. Entonces hacen la excavación arqueológica y se encuentran de que la persona que enterraron es una persona joven, no es un adulto, y que tiene cositas así como ornamentos al lado de su cuerpo y una pata de bisonte. Entonces, desde los 5.000 a 10.000 años atrás, ya el ser humano no es que cuestione, pero sí puede que intuya que hay vida después de la muerte. Porque por algo deja a esta persona con comida para su viaje Sus pertenencias. y sus pertenencias, ¿no? Y uno dice, ¿de dónde sale? ¿No? Porque, bueno, no había reuniones como esta que tenemos acá sobre este tipo de cosas. Quizás ya sé si en la cueva 2. Quizás sí, Uno había. atrás, ahí. Entonces, te das cuenta que es muy, muy increíble como siempre ha estado. ¿Ah? Y de alguna forma las religiones han tratado de explicar también el fenómeno trascendental. Hay algo más que esta vida así chatita. ¿Mm? Así que sí, está en el ser humano, ¿no? Y por eso decimos de que la ascesis está en la historia del ser humano. Diferentes tipos para diferentes épocas. Por ejemplo, ustedes verán que las entradas se usan diferentes elementos. Uno dice, ¿cómo entro a mentar en una cosa diferente? Es como, aquí soy de una forma, ¿cómo hago para abrir una puerta y experimentar algo diferente? Entonces se buscan en diferentes formas. Ustedes ubican estos cuadrados huicholes, que son los cuadraditos concéntricos. Entonces viene la persona y se va concentrando en este punto que se va achicando y de repente se le produce algo. En otras religiones, talón, que es una palabra, por la repetición, que no es llegar y decirla, ¿no? Tiene que tener una vibración, una afectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Se usan elementos geométricos como el círculo o la esfera. Se repiten palabras, también hay sonidos, las campanas lamaístas, por ejemplo, ¿no? Diferentes rituales que ocupan sonidos, palabras, objetos, dibujos, que te permiten la entrada. ¿Ah? Entonces, dice, hay una forma. ¿Y para qué es esto de la entrada? ¿Por qué yo necesito experimentar esta cosa de que no soy el mismo de alguna forma?
cuando abro esa puerta y entro. Y es porque funciona una cosa que se llama el yo. O sea, el yo es todo lo que tú eres. Tu historia, tu físico, tu vida, etc. Eso lo hace ser el yo. Y yo soy diferente a él. Suyo es diferente al mío. Fuimos y tuvimos diferentes experiencias que conforman el yo. Pero este yo, que funciona muy bien para vivir en la vida normal, para tomar el metro, ir a trabajar, no es muy útil para acceder a diferentes realidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se desplaza el yo, se la quieta. Y eso es lo que se llama entonces la entrada. Cuando tú y yo empieza a dejar de funcionar con tan fuerza y aparece algo diferente. ¿No? Este yo, que es la sumatoria además de las tensiones, de los climas, ¿no? Lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo pienso, etc. En un momento descansa y puedes acceder a una realidad donde todo esto no esté golpeando a tu conciencia. Es decir, en síntesis, hemos hablado que necesitas un propósito que te guíe, un estilo de vida y una entrada. Y ahí tú tienes el comienzo de las heces. ¿Quiere tomarse un pequeño...? ¿No? Estamos en la entrada. Quedamos ahí. Todo en la entrada. Viendo el tema del propósito en sí mismo, solamente el propósito. El propósito es una experiencia que tiene resonancia. Es decir, ustedes se acuerdan cuando niño que a lo mejor tuve una experiencia que hasta el día de hoy se acuerdan. Son experiencias con resonancia. El amor muy grande de una abuelita, ¿no? Una amistad, etc. Son experiencias con resonancia. Y el propósito lo que busca es eso, ¿no? Experiencias que tengan resonancia. No son cositas así que uno las experimenta y se olvida a los 2 días o a las 2 horas, sino que tienen resonancia. Vienen desde un deseo profundo, un deseo interno muy profundo. Es además personal. Cada uno va teniendo sus experiencias de acuerdo a su propia vida. Y no tiene que tener la experiencia de otro, ni otros tienen que tener la experiencia tuya. En esto es muy interesante porque la gente a veces tiende a que tú deberías tener tal experiencia como yo la tengo.
¿no? Y eso repercute mucho y de mal forma. Es anti-libertad del espíritu. El propósito se trabaja antes de entrar a la ascesis. Si uno dice, yo voy a empezar a hacer esto tal día, de tal forma, por lo tanto empiezo a preparar el propósito. ¿Qué significa esto? Preparar un propósito significa clarificarse uno mismo. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? Y en la medida que uno va clarificando el propósito, va tomando centro. Siempre centro es aquello que, pase lo que te pase, tú mantienes tu propósito. Por eso se llama centro. También se basa todo esto en mecanismos de presencia y de copresencia. Es decir, presencia es, él está al lado mío. Está al lado. Pero copresentemente, yo conozco a su pareja. Por lo tanto, cuando lo veo a él, me acuerdo de su pareja. Eso es la copresencia. Entonces una persona viene, supongamos, a comprar empanada a 2 cuadras de aquí y no tiene copresencia de ascesis cuando está comprando la empanada. Pero resulta que cuando llega al parque aparece una copresencia de los trabajos nuestros, de nuestros intereses, nuestros propósitos, nuestras actividades, nuestras relaciones. Entonces el propósito trabaja con la presencia y la copresencia. Presencia, copresencia. Ustedes antiguamente se acuerdan que, y todavía alguna gente colga cositas en el espejo retrovisor del auto, ¿cierto? El collarcito de la polola, algo que le traiga alguna copresencia. Este simbolito que trajo de un viaje y que le recuerda un buen momento. Las cosas que uno guarda, los recuerdos, son todas cosas para mantener copresencia. Entonces el registro, el propósito también puede buscar su copresencia. En formas, lugares, recuerdos, intereses, proyecciones a futuro. Todo eso es copresencia. Esto también tiene direcciones. Entonces, tu propósito puede ser muy dirigido para tu trabajo personal. Tú dices, mi cosa es introyectiva. Ese es el término, ¿no? Es introyectiva. Ese es mi interés. Y para otro, dice, no, a mí esto me gusta porque puedo ser
proyectivo. Es decir, en uno es para mí y el otro es para otros. Fíjense bien lo que uno hace cuando hace trabajo interno y dice, me siento muy bien con mis avances, con mis cosas, y qué bueno porque esto va a ayudar a mis hijos, va a ayudar a mis relaciones cercanas, a mis familiares, a mis amigos, porque estás buscando el bienestar de otros, es más proyectivo. Nosotros, por lo general, casi todos nuestros trabajos son muy proyectivos, pero siempre buscamos hacerlo con otra gente. Y es mucho más interesante que yo esté aquí hablando de esto a que estuviera solo. ¿Me entienden? Entonces, estas cosas de la introyección y la proyección son para darle vueltas también. ¿Ah? Hay grandes proyecciones. Cuando la gente dice, necesitamos un mundo mejor. Pero de verdad, ¿no? O sea, necesitamos un mundo mejor. La cosa está muy complicada en todas partes, en todos los ámbitos, ¿no? En el fondo estás expresando un propósito proyectivo. El propósito introyectivo es aquel que tiene que ver con tu desarrollo. También es parte del propósito, también es parte de esta clarificación que hemos hablado. Yo clarifico mi propósito, ¿no? Y hay gente que tiene relaciones familiares muy fuertes y todos quieren que esas relaciones familiares sean cada vez mejores. Entonces busca, dice a mí, la CESIS, mi comunidad, mi actividad, tiene que ver en que yo soy mejor y puedo aplicárselo a la gente que yo quiero. Y puedo ir mucho más allá y decir, ojalá que ese bienestar le llegara a la sociedad. Y hay momentos en el mundo históricamente en que toda la gente empieza a tener una frecuencia de que hay una necesidad de un mundo mejor. Y ahí es cuando cambian, ¿no? Los grandes cambios históricos. No porque a uno se le ocurrió, porque a muchos, dice, hay necesidad de un propósito mayor. Lo proyectivo siempre tiene que ver con uno y por lo tanto es también un crecimiento, sí, claro, introspectivo también. Sí, sí. ¿Ya? Eso es una cosa. Y la otra cosa es, ¿qué pasó con el 18 de octubre? ¿Con qué? 18 de octubre. Efectivamente, todo el mundo estaba por el cambio y no se logró el cambio. Claro. Bueno, ahí vienen los temas históricos que van pasando los años y van surgiendo cada vez más interpretaciones. Y después de la interpretación de la interpretación, y se va creando una nebulosa, dice, que realmente, ¿qué fue lo que pasó? Como fue en mayo del 68. Entonces, en mayo del 68 nadie lo entendió, como un grupo de estudiantes con los trabajadores de los camiones de basura paran a París
Y no solamente París, sino que empieza Tokio y México y Chile, y empieza a surgir una cosa que está, ¿no?, en el ambiente. Y claro, por supuesto nadie lo vio venir, al igual que acá, igual nadie lo vio venir, pero después aparecen todos los que interpretan. Entonces viene, bueno, la interpretación de A, de B, de C, de E. La interpretación no siempre es realidad, es más bien un acto de libertad. Por ejemplo, si una persona sale de su casa a trabajar a las 8:15 de la mañana, sale de su casa, dice tengo que llegar rápido, qué sé yo, bien vestida para ir a trabajar, y saliendo de su casa ve que en los matorrales hay una lata de cerveza tirada. O sea, alguien se toma la cerveza y la tira ahí. Entonces viene la persona, toma esa lata de cerveza y dice, tengo que botarla en un basurero, no la puedo dejar ahí. Pero a la medida que va caminando no encuentra basureros y va llegando al paradero y toda la gente la mira ¿Y cree que se la tomó? Esa es la interpretación. e interpreta, ¿entiendes? Pues la interpretación nunca es un acto de libertad. Yo creo que hace frío y él dice no, hace calor. Interpretamos diferente. No, Muy bien. distintas edades. Ajá. Pero se entiende, ¿no? Entonces, con lo de octubre, bueno, imagínate cómo van a venir la interpretación de la interpretación de la interpretación. Así que muchas de estas cosas quedan siempre en la historia. Y ese otro tema. Muy interesante. ¿Qué es lo que es la verdad, la realidad? ¿No? Sí, me hace recordar a Jorge Baradit, que hizo videos de unos libros que escribió de distintos personajes de la historia de Chile y saca acá cosas que uno nunca se lo imaginó porque no está acostumbrado a una interpretación. Claro, ahí tiene. Y Van a ver. sin ir más lejos, la historia la pueden interpretar aquellos que piensan de derecha como que los piensan de izquierda. Por ejemplo. O sea, hay distintas miradas. Por supuesto. Los ganadores y los vencidos. O puede ser de distintos maneras. Sí. Pero lo importante es que la introyección tiene que ver con algo propio y la proyección tiene que ver con algo concomitante que tiene que ver Así es. con los cambios. Así es. En un momento, cada uno verá que será momento de trabajar uno personalmente muy fuerte en uno mismo. Habrán algunas cosas que quieres trabajar. Y en un momento quieres hacerlo para otros. Pero eso significa que... No es uno u otro, ¿eh? Uno no excluye al otro. Estamos hablando de direcciones. Pero eso significa que yo tengo más de un propósito. No. Tiene más bien un propósito ¿Mayor? mayor, más complejo. O sea, tengo un propósito mayor de los cuales puedo tener propósitos pequeños para llegar a mi propósito mayor. Claro. Mayor. O sea, todo esto tiene mucho sentido común. Hay que buscar como los ejemplos de la vida común. Uno tiene familiares, abuelos, tíos, que fueron muy buenas personas, pero nunca se preocuparon más que de ellos y de la abuela. Punto. Estaban centrados en eso fue su vida, estuvo bien. De repente tiene un tío que, no sé, iba a buscar comida para la gente que no tenía comida, que le gustaba participar en todos los cosas de caridad, de ayuda, desastres, y siempre en eso, siempre en eso. Pues obviamente su propósito era más proyectivo.
¿no? Entonces eso es lo que uno va definiendo. No está anclado en el yo. Es un poquito difícil explicar esto, ¿no? Pero el yo no le interesa mucho el propósito. Propósito, o sea, el yo está en su vida cotidiana, y en la vida cotidiana están los ensueños de la vida cotidiana, ¿no? Tener más dinero, etcétera, todas las cosas que uno quiere tener. Por lo tanto, uno podría decir que el propósito es una intuición profunda. Algo que sale de adentro intuitivamente. Uno se dirá, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto ahora, no? Tenemos el propósito, ¿verdad? ¿Para dónde vamos con esto? Y uno va hacia lo que llamamos los espacios profundos. Los espacios profundos. Mucha gente puede tener problemas con la idea de un espacio profundo, ¿no? De hecho, necesita un poquito de estudio. ¿Ah? Y eso está en Psicología 4, que también es una forma de psicología trascendental, que trasciende a lo cotidiano. Ese espacio profundo es también lo que se le llama un espacio o un tiempo sagrado. Sagrado a diferencia de cotidiano. Entonces una persona, volviendo siempre a esta cosa del sentido común, uno trabaja todo el día en los espacios cotidianos. Día martes tienes tu reunioncita de comunidad, mensaje, etc. Cierra los ojos, tiene una experiencia de fuerza. Y en un momento experimentas algo que no estaba en el día, algo diferente. Y es porque tocaste un espacio y un momento sagrado. No cotidiano. Una comprensión lejana te llega. Una resolución personal que buscabas aparece. Esa cosa que no podías dilucidar, ahora te aparece muy claro cómo actuar. Una emoción libre de la cotidiana, con los líos que uno tiene con ciertas personas. Y que en ese momento, pues de todo, no tiene ninguna importancia. ¿Y cómo uno llegó a esa realidad que estamos desde el principio hablando? Es porque llegaste a un espacio y tiempo sagrado. Ese tiempo curioso que
tú dices, yo desde la casa al trabajo me muero 1 hora, y en una experiencia de fuerza tú tienes una experiencia muy importante, fuerte, y no sabes cuánto tiempo estuviste. Pareciera como que fue mucho, y parece que fueron unos minutos, ¿no? Por lo tanto, todo eso, esas cosas que nosotros hacemos a través de las ceremonias, la experiencia de fuerza, son las experiencias con los espacios profundos. Al ver uno esa realidad o al experimentar esa realidad, uno en primer lugar tiene la experiencia. Si algo me pasó, que no me pasa cuando me subo al metro, ni me pasa cuando, ¿no? Es diferente. Entonces, empiezas a experimentar esa otra realidad. Hay unas formas específicas de ir a estos espacios profundos que se llama la entrada. Y la entrada, como tal, tiene procedimientos. Tú no simplemente no puedes decir, oh, voy a entrar. Es un poquito más complejo. Y la entrada opera desde adentro y desde el centro de la cabeza. Allí, cuando hay una sensibilización que está detrás de los párpados, o sea, el centro de la cabeza, y experimentas esa sensibilización, hay un pequeño movimiento hacia atrás, una cosa así, ¿no? Que te registra la sensibilidad. Los centros, todos tienen plexos, ¿no? Entonces, el centro sexual tiene su plexo productor, el motriz, el epigástrico, el emotivo, el corazón, cardíaco, y luego tenemos el eventual faringio, y el centro luminoso está en el centro de la cabeza. Lo curioso es que el centro luminoso no tiene plexo. Pero se sensibiliza por la imaginación, la sensibilización que tú tengas. Una pregunta. Sí. Estos centros son como en otras partes, ¿le dicen los chakras? Los puedes llamar como tú quieras. Diferentes culturas tienen diferentes nombres, algunos tienen más centros, otros tienen menos, otros lo ubican de forma diferente. Pero es lo mismo. Podría decirse de alguna forma que son primos, pero son exactamente lo mismo, porque si tiene que ver con los chakras. Ah, porque le llaman de otra forma, ¿no? Entonces, de ahí proviene la idea de nirvana, que bueno, ya nirvana se ha occidentalizado, ¿cierto? Que es básicamente el momento en que tú no estás operando con tu yo cotidiano. Eso de el yo cotidiano. Tú tienes el yo cotidiano,
pueda un poco decir que durante el día tú tienes muchas actividades, ¿cierto? Te levantas, vas al trabajo. Yo en lo particular trabajo en terreno y no para mí quizás no es importante tener un momento especial como para hacer un ejercicio de entrada. Uno lo puede hacer en lo cotidiano. O sea, mientras estás, supongamos, manejando Caminando. o caminando. Yo lo veo un poco difícil. Yo he hecho el ejercicio, pero es algo que lo he hecho pensando en mi memoria, tratando de recordar un poema. Entonces, me lo sé de memoria, entonces voy como recitándolo en mi memoria, ¿cierto? Y ese verso me va guiando, y voy caminando, y voy sintiendo un desplazamiento dentro. Es curioso, pero no es por mucho tiempo. Pero mi propósito está claro ahí, que tengo que estar bien para llegar a lo que voy a hacer. O sea, el propósito está bien, el tema es la entrada. ¿No? Sí, no son cosas iguales. ¿No? El propósito es lo que tú quieres, es la dirección. Y la entrada es abrir la puerta. Sí, que te dejen entrar. Claro, y para eso necesitas estar en un tono y en un procedimiento adecuado a ese procedimiento. El resto no, pero el propósito lo puedes tener todo el día y de hecho debería estar todo el día. Sí. ¿No? Y claro, Lo mismo. yo lo veo, por ejemplo, en los artistas, porque ellos la hacen en todo, algo que no lo creamos. En el caso de, por ejemplo, de Jim Morrison, me recuerdo que el tema de sus composiciones las desarrollaba en estado de actividad diaria. Y cuando iba a hacer su estreno de la canción y ponerle música, estaba en actividad. Pero ahí había algo relacionado también con algo mayor que el, porque ciertos artistas buscan. Puede ser, eso le ayudaba. O sea, yo creo que si uno camina, ya no puede desplazar el yo, porque el yo es el que está caminando. Y no es uno, no es, claro, no puedes desplazar el yo si es que va caminando. Por ejemplo, yo camino por una ciclovía generalmente todos los días. Y voy como haciendo orando la oración nocturna. Eso a mí me saca un poco de lo que yo estoy haciendo en ese momento, que es caminar. Y me saca un poco de ver la cantidad de autos que pasan. Y me provoca una sensación de conmoción. Pero esa no es mi entrada. Es como, yo diría que es un paso, es un escalón más, claro. Es un escalón de un estado distinto al cotidiano. Exacto. ¿Ya? Eso. Pero Bueno, eso hace un no poco. deja de ser, a mí, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo tenía como 12 o 13 años, me sucedió una situación que me conmocionó mucho, la muerte de una prima en un accidente repentino, entonces fue algo inesperado. Fue en unas vacaciones de invierno, entonces al volver al colegio, en la clase recuerdo que la profesora, que sabía, porque mi mamá trabajaba en el colegio, se había enterado de la situación. Estando en una clase, la profesora allá, yo acá sentada, mis compañeros, qué sé yo, lleno de gente, la profesora me empieza a preguntar y yo le empiezo a contestar. En ese minuto yo me sentía como que estaba en el aire y ella me empieza a preguntar cómo me sentía yo y qué sé yo, y yo le contestaba. No me preguntes qué le contestaba, no tengo idea.
Yo sabía en ese minuto que le contestaba correctamente porque la profesora me mandó inspectoría, pero yo en ese minuto no sabía qué le contestaba, qué me preguntaba a ella, nada. Yo solo era como que me veía a mí, la veía a ella desde otra parte. Entonces yo siento que de alguna manera uno en lo cotidiano igual puede acceder a esto distinto. ¿Cómo se hace? No sé. Yo en ese minuto no sé cómo fue. Pero hay momentos en que sí se puede, creo. Mira, en la vida hay muchas experiencias raras, ¿no? Muchas. Hay libros sobre todo tipo de cosas, ¿no? Hay cuentos, cuentos famosos, los de Allan Poe, ¿no? Todo eso. Algunos tienen alguna base para ser explicados y algunos quedan para siempre en unas nebulosas que nadie puede explicar. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros nos interesa la claridad de la mente, no la oscuridad de la mente. A nosotros nos interesa ser cada vez más lúcidos, cada vez más claros, y de que nuestras experiencias nos lleven a eso. Entonces, tu pregunta nuevamente es bastante buena porque da el pie para pasar a otro capítulo, que es el siguiente. ¿Hay otros tipos de ascesis? Sí. Hay ascesis, por ejemplo, macumberas, trances macumberos. La gente va, toma sus líquidos, los tambores que te dan ritmo, el calor, el ambiente. Las comidas. Y en un momento determinado, ese yo desaparece y aparece otra cosa, ¿no? Sucede con el alcohol, cuando se toma en grandes cantidades. Lo hablábamos recién, ¿no? La persona es tímida, se toma 2 o 3 botellitas y quiere pegarle a medio mundo, a que se vengan todos uno a y si va manejando, olvídate, le mete la pata ahí al doble de la velocidad y no importa. Es decir, esto del desplazamiento del yo y del oscurecimiento también del yo existe, ¿no? Tienes entonces tienes ascesis macumberas, por ejemplo, ¿no? Hay unas excesivamente místicas, ¿no? Entonces, dependiendo de tu conocimiento, tu experiencia, o verás la Virgen o a Dios. Y se van dando cosas, las apariciones, mucho de la iconografía religiosa son apariciones. Apareció, ¿no? Y uno dice, bueno, la vio o no la vio, ¿no? O por el lado de los pueblos de la tierra, ¿no? Claro, bueno, pero ¿a dónde te lleva todo esto? Te lleva a otro tipo de ascesis que no nos interesa, ¿no? Es una cosa que te nubla la mente, no que te la clarifica. Existen otras formas también, que son las de los medios. Entonces, siente el medium, ¿no? Sabe
cómo entrar en trance, sabe cómo desplazar el yo. Fíjate, sabe. Entonces hace 4 cositas y empieza la escritura automática, ¿no? Mensajes del más allá, con los muertos, etc. Y también eso es un desplazamiento. Hay gente que le achaca lo paranormal, entonces te dice, acabo de saber de que te vas a chocar la próxima semana y esa persona pues choca. Entonces, claro, que el desastre, ¿cómo se supo? ¿No? Todo eso es muy interesante para la gente que estudia este tipo de fenómenos. Nosotros no estamos en eso, ¿no? Hay gente que se dedica y está muy bien, ¿no? Lo nuestro va buscando realidades muy claras, una lucidez mental, ¿no? Nuestro centro, curiosamente, se llama centro luminoso, el que queremos que despierte, de luz. Pero sí, uno puede entrar en un interminable y larga cadena de anécdotas relacionadas con estos temas de la clarividencia, la premonición, etc. Sin embargo, Patricio, disculpa, claro, todas esas cosas existen y hay libros y gente que se dedica a eso, pero sin embargo, cuando te ocurren a ti, no son ciertas señales que uno tiene que poner atención también, porque algo de realidad existe en uno mismo, ¿cierto? No sé, se me ocurre que piensas que va a ocurrir la próxima semana y ocurre, pero si yo lo veo desde el punto de vista, no para estudiar las premoniciones, sino que para ver qué hay, qué está pasando. Mira, como siempre, recién lo veíamos, ¿no? Muchas veces se confunde la gente con la simple estadística. Supongamos, si una persona acá o de otra parte que toma mucho alcohol y maneja muy rápido, entonces yo puedo decir, ese va a chocar. ¿Sí? Y lo más seguro es que choque, por estadística. ¿No? ¿Por qué? Porque está dentro de la estadística de las personas que chocan, que son los que toman mucho alcohol, se embriagan y manejan muy fuerte. ¿No? Lo mismo sucede cuando tiene, no sé, un alumno y se repite. Sí, repite porque no estudiaron todo el año. Entonces muchas veces la gente tiende como a dar premoniciones de algo que está dentro de la estadística. Entonces tú dices, tal país va a caer, y bueno, tal país va en el 70% de pobreza, ¿cómo que no va a caer? ¿Entiendes? Entonces muchas de las cosas que la gente habla, a veces son cuestiones que uno, estadística de sentido común, ¿no? La persona que come mal, bueno, cualquier doctor le va a decir, te va a dar diabetes. Sigues comiendo así, te va a dar diabetes. Pero no es una premonición, es simplemente estadística. Bueno, avancemos un poquito, ¿les parece? Ya. ¿Qué más? Aquí vamos a entrar en lo que se llaman otras experiencias, un poco en la línea de lo ritual, ¿ya?
otras experiencias que están relacionadas con lo nuestro, en el sentido de que se le atribuye alguna característica de ascesis. Pero son otras experiencias. Por ejemplo, el chamanismo, ¿no? Entonces el chamanismo, una cosa bastante ocupada, usada mundialmente, ¿no? Chamanismos que utilizan cosas que son no tan extrañas. Antiguamente usaban mudras, que son gestos de las manos, sonidos, masajes, etc. Pero hoy día tú te sientes mal en tu casa, y dices, uy, me duele aquí, y llama al médico. Y viene el médico, te toca, y dice, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Se va al médico y te sientes bien. Es el efecto chamánico que se da en la vida normal, nada más científico que la medicina de hoy. Ustedes lo han visto, que sobre todo con los niños. No, que papá de aquí, llegó el médico, y lo mira el médico, no, todo bien, ¿cómo te sientes, Pedrito? Bien, ahora estoy bien. ¿No? Entonces, hay experiencias que se dan de forma, dijéramos, práctica en el mundo, ¿no? El chamanismo es de mayor complejidad cuando proviene de las tribus donde realmente hay chamanes, no los chantas de la ciudad. Estos son tipos que han dedicado su vida a la curación, etc. Muchos de esos procedimientos son muy ajenos a nosotros, ¿no? Pero existen. En otros países se utiliza mucho el dorje, que es este ícono que tiene 8 verdades, que tiene una perla central, ¿no? Y que la gente le tiene tal uso y fe que saben ocuparlo. Entonces dicen, a ver, estoy con la envidia, ¿no? Esta es una parte del dorje. Entonces eso es una verdad, es una falsedad. Y la verdad y lo que le corresponde es admiración. Y la persona dice, eso es realmente lo que corresponde. Y hace una conversión, ¿no? Que además es símbolo de la disciplina mental. Siempre. Además, entre otras cosas. Pero bueno, así hay muchas cosas que hay en la vida, que además son muy simpáticas de estudiarlas y leerlas. Varias de estos están en el libro que les mostré recién, ¿no? Entonces, podemos decir, como síntesis, que los progresos en la ascesis se dan por el registro del centro. En otras palabras, una persona que trabaja paulatinamente en su ascesis va adquiriendo centro. Se desloca o se disloca cada vez menos. Antes solo faltaba una luz roja para que te saltara la furia. ¿No? Imagínate lo que serían problemas reales. Esta persona va tomando centro. Y ese es el registro interno de comportamiento del progreso en la ascesis. Y ahí la síntesis.
Uno dice, yo estoy cada vez más animado. Y si quieren, nos pegamos el último recreo Ya, bueno. y hacemos la tercera parte. Bueno, otro tema es el sueño y el trance. Estos temas que estamos tocando acá, yo los estoy reduciendo para ser más ágil, pero están mucho mejor explicados en el libro, que además es digital, si alguien no lo tiene, se puede repartir por correo a quien lo necesita. Hay dos tipos de sueños. Está el sueño, dijéramos, normal, ordinario, común, y que se le llama el sueño del cuerno de nácar. Es decir, nada nuevo. En ese sueño, que generalmente es un sueño paradójico, entonces te puede perseguir un elefante, y nunca has visto un elefante ni siquiera en el zoológico, pero en el sueño te persigue un elefante. ¿No? Hay sueños muy... ¿Cuál es el otro sueño? Se llama el sueño del cuerno de Thor. T-H-O-R. ¿No? Este es un sueño diferente. Este es un sueño al cual tú le agregas mecanismos de reversibilidad. Es un sueño inducido. Sueñas lo que tú quieres soñar. Y le das un propósito. Por eso es que estamos hablando esto dentro de la cesis. Entonces, en el cuerno de Thor se dan sueños resolutivos, se revelan cosas con B corta. Tú dices, uy, me acabo de dar cuenta de esto. Se te revela algo. A través de la historia, con el sueño de nácar, se ha hecho mucho. Hay escuelas de interpretación de sueños y hay de todos tipos, ¿no? En eso no hay nada nuevo desde nuestro punto de vista. Hay muchas opiniones además. Entonces, para uno, si tú sueñas con un toro, puede ser que te va a pasar algo malo. Pero ese mismo toro se lo pasa a otro psicólogo y te puede decir de que puede ser un símbolo de gran valentía, etc. ¿No? Nosotros no estamos en el tema del sueño paradojal cotidiano o el sueño de nácar. Nos interesa el otro. ¿Por qué? Porque tú puedes inducir el sueño y hacer, supongamos, fortalecer tu propósito. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran niños y tenían un examen y no habían estudiado mucho y en la noche ahí tratan de ver que les vaya bien en el examen y rehacen las fórmulas y etcétera, y al día siguiente se levantan y parece que tuvieran la mente muy clara y les va bien?
Eso sucede a la gente que se quiere despertar a cierta hora. Entonces yo me despierto a las 8. Y 10 para las 8 se despierta, antes de sonar el despertador. ¿No? Entonces, la mecánica del sueño inducido es de que tú puedes colocar cosas allí que tú quieras soñar. Interesante desde el punto de vista de la economía psíquica, es decir, yo pierdo 8 horas imaginando un elefante, o tengo 8 horas en donde las ocupo para mi trabajo interno, para mi desarrollo, para mi propósito. Entonces, este sueño, que muy simplemente alguna gente dice, supongamos, debo reconciliar algún tema y voy a hacerlo en el sueño. Y empiezas a soñar con esta reconciliación que tú buscas, con este personaje que tú buscas, o la situación que uno busca. Y de alguna forma, en el sueño aparecen todos estos personajes, estos diálogos, que te revelan cosas que no las habías comprendido así en la vida cotidiana, ¿no? Como que en realidad lo que yo debería comprender es que la situación por la que pasa tal individuo es tal que lo que pasa es que yo no la comprendo. Y de ahí viene mi choque. No comprendo. O que busco formas diferentes de comprender esa situación. Todo eso se va dando porque tú has puesto el tema antes de dormir. Entonces, es como que echaras a una centrífuga psicológica elementos que tú necesitas que se enjuaguen, se mezclen y te den nuevas posibilidades. También se puede, una cosa muy parecida con el pedido. Tú pides ante una situación difícil, la muerte de un ser querido, una posibilidad catastrófica, etc. Tú pides. ¿Ah? Y pides por una situación positiva con respecto a este tema. Lo mismo puedes hacer con el sueño. Entonces yo, esto que se me viene encima, necesito fuerza, necesito entereza, necesito claridad de mente, necesito hacer las decisiones balanceadas, correctas. Debo mantener un centro y no alterarme. Todas estas cosas, ¿no? Y de ahí viene este sueño, donde puedes darle más fuerza a tu propósito, darle más profundidad, ¿no? Darle más alcance. Así que ese es más o menos, en síntesis, el tema del sueño. Sueño normal, paradójico, el de siempre, y el sueño del cuerno de toro. Esto históricamente está en todas partes. Puedes ir a buscarlo y te vas a encontrar con libritos del siglo XIV. ¿No? Es un tema que para nosotros tiene mucho uso.
tiene mucho alcance. También para los que necesiten trabajar con el sueño, hay un refuerzo, que es trabajar con el guía en el sueño. Entonces, también eso te produce otro tipo de impulso, de fuerza, señalas eso. En general, habíamos visto antes que nosotros podemos usar todo para buscar cada vez más claridad, cada vez más lucidez, cada vez más fuerza y cada vez más sabiduría. Hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Inteligencia, bueno para las matemáticas. Sabiduría, el momento correcto, el lugar correcto, lo que responde a uno mínimamente. Entonces todo esto son trabajos que tienen que ver con las heces. Por eso es que están incluidos. Y yo creo que con eso vamos terminando un poco lo que sería la primera parte del libro. La segunda es una cosa cultural, la tercera es una cosa histórica, que ustedes la pueden hacer por su cuenta o nos contamos en otra ocasión, ¿no? Pero aquí, más o menos, esto queda redondito, es lo que se refiere a los procedimientos específicos de las heces. Así es que con eso le agradezco mucho su asistencia y estamos cuando quieras. Que escuche. Eso, déjale. Del rincón de allá, porque ahí salimos todos. No, sí salimos todos. Hasta el perrito. Sí, está primero. Está en plan, ¿cierto? Ya, muchas gracias. Oye, Estamos todos bonitos.